No uses las redes sociales para impresionar a las personas. Úsalas para impactar sobre ellas. Dave Willis. Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío, Pablo. Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean todos a un episodio más de su podcast, Cazadores de Historias. En esta ocasión a Miguel le corresponden las historias. Por el intro que acabamos de escuchar, yo creo que podemos darnos una idea, ¿no? Del tema a tocar hoy. Es por eso que creo que empezaré por recordarles nuestras redes sociales. Viene. Como todos saben, nos pueden encontrar en el Facebook como Cazadores de Historias, el podcast, nuestro canal de YouTube, que también así lo pueden localizar. Denle like, seguirnos, campanita, todo, por favor, nos ayudan mucho con eso. Y nuestro Twitter, también, CazaHistoriasP, @CazaHistoriasP. Y pues nada, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Pues sí, como ya se podrán dar una idea, voy a hablar un poco de las redes sociales. Me voy a enfocar un poco más en Twitter, que es digamos que el motivo conductor de este episodio. Yo, al menos yo soy de los que usa más esa red social, es prácticamente La que usas, la ¿no? que más uso. Hay algunas que ni siquiera tengo. Y quisiera comentar como introducción que en un principio, al menos cuando yo recién entré, como que Twitter era otra cosa a lo que Sí, es ahora. sí. Eh, De hecho, todas, no solo sí, Twitter, ¿no? Por ejemplo, la primera que yo creo que nos tocó ya a nivel que todas las generaciones la usan, pues es Facebook, ¿no? Y claro. el Facebook de Ujú. ahora prácticamente es un mercado Sí, a lo que originalmente era, ¿no? Y pues al final evoluciona como todo, ¿no? Igual Twitter, yo recuerdo que lo empecé a usar, no le entendí, lo abandoné y posteriormente regresé como para ver y fue como que la que más me ha estado, igual como en tu caso, ¿no? La que más uso porque siento que es un mundo, o sea, te enteras prácticamente de todo al momento, porque es como que al final la que más está influyendo tal vez sobre todos nosotros, ¿no? Digo, a lo mejor, no sé, muchos dirán que el TikTok porque pues es la que todo ujú, mundo, lo yo en lo de... personal no la uso, pues, porque no, digo, sí sé cómo es y todo, porque al final de cuentas, incluso creo que me he enterado de que si haces a un lado todos los videos que te salen a un principio de TikTok de bailecitos y demás, sí puedes llegar a encontrar un contenido mucho más interesante o más acorde a lo que tú buscas, ¿no? Pero no me ha logrado atrapar. Tal vez ya no soy de esa generación, Probablemente. probablemente. Al contrario del Twitter, ¿no? Que realmente ahí sí lo puedes acomodar a tu gusto por los seguidores o los temas que Que te sigues, interese, sí. pero también en mi caso creo que está abierto para poder ver o escuchar otros puntos de vista, que eso es lo que a lo mejor me gusta, porque sí me han tocado cosas, por ejemplo, que leer, que digo, no, o sea, no. Pero hay veces que escuchas un punto de vista que sí te hace poner no en duda, sino que vuelves a ver, te hace cambiar el tuyo propio, ¿no? Digo, pero bueno, ya nos enfocamos más en, Sí, bueno, sí, efectivamente, también a mí por eso me llama mucho la atención. Quería comentar que el cambio que yo he notado es que ahora pues hay mucha gente que pues ahí encuentras mucho odio, la usa mucha gente, pero para como en el mal plan, ¿no? O sea, como en tal vez una válvula ocasiones, de escape, podría ser. sí, respaldadas en el anonimato muchas veces, Sí, ¿no? o sea, Pero bueno, el eso. lado que yo quería rescatar es que también, así como encuentras esa parte, encuentras ahora unas historias o informaciones muy interesantes a partir de que se hicieron, pues,
comunes, los llamados hilos, Los hilos. donde debido a la restricción de caracteres que tiene el Twitter, pues para poder dar una información más amplia o más detallada, pues vas poniendo un Twitter tras otro para continuar explicando o detallando la idea que tienes, ¿no? Y es precisamente lo que nos trae hasta aquí, los hilos de Twitter. De hecho, las dos historias que les voy a contar no tienen nada que ver entre sí. La única, bueno, una de las cosas en común es que son hilos de Twitter. Y la otra es que las encontré en la cuenta de un personaje, pues hasta cierto punto conocido. No sé si en todo América Latina, pero en España sí. Es el buen José Manuel Zápico. Muchos lo conocen como Zapi o como Virutas ahí en el Twitter. Y son dos historias muy padres. Personalmente me contacté con él para solicitar su autorización de que pudiéramos compartirlas aquí en el podcast y muy amablemente me dijo que con todo gusto que le encantará escucharlos porque seguramente en este momento nos está escuchando por allá por España. Así que vamos a agradecerle mucho a José Manuel Muchas y gracias. pues vamos a empezar con esta primera historia. La historia se conoce como la Casa del Cherrón. Todo comenzó en el Pentágono. Bueno, siendo honestos, no empezó ahí, sino que acabó ahí. Pero no era exactamente en el Pentágono que imaginan, sino en un club de mala muerte, un prostíbulo que ya está cerrado y que se llamaba el Pentágono. De niño, mis padres me llevaban a una finca propiedad de mi abuelo Polo, llamado La Coaña. Está situada en la orilla derecha del río Nalón, en la Pola de la Viana. El Pentágono se veía desde la habitación en la que dormía. Sus luces eran para mí, un niño de 12 años, como un ovni. La historia que hoy nos reúne no cuenta la historia del Pentágono, la finca La Coaña, ni nada que se le arrime, sino la de un marciano. Pero ya llegaremos a eso, no sin antes contarles una pequeña historia que sí me pasó en La Coaña. Un día, mi abuela Coba nos mandó a mí y a mi primo Poli a llevar una bolsa con cosas de la huerta de mi abuelo. Eran un par de lechugas, unos pimientos y unas cebollas. Nos pegamos una enorme caminata para llegar a la casa de una desconocida a quien mi abuela le mandaba aquello. No entendí nada, pero a los 20 o 30 años lo entendí todo, y está enlazado con la historia del marciano. Así que vamos a eso. La historia nos lleva a una casa que fue de un antepasado mío, construida en 1729, o al menos eso pone el labrado en piedra sobre la puerta de acceso, aunque hay más cosas labradas ahí que les contaré luego. En ese año, durante el siglo XVIII, las cosas, usos y costumbres se parecían más a la Edad Media que a las actuales. Estaban los dueños de todo, los señores feudales, y todo lo que había alrededor era de su propiedad, gente incluida. Clint Eastwood decía que había dos tipos de personas, los que tenían una pistola y los que cavaban, pues en 1729 había quien era propietario de cosas y quien era la propiedad. Mi antepasado no solo tenía un pueblo, sino que también era el amo de su gente. Cuenta la leyenda, y aquí comienza todo, que en su casa, la casa del Cherrón en la actualidad, vivía plácidamente con un pueblo que se montó alrededor de él. La gente se arremolinaba en torno al señorito que tenía dinero, propiedades y daba trabajo. El pueblo entero se llamaba el condado. Era conde, joder, y aquello era todo suyo. ¿Que por qué se hizo la casa ahí? Pues por ser un cruce de caminos, ríos y porque se podía controlar el espacio, el territorio. Antes de la torre de 5G que hay en la actualidad, hubo otra mucho anterior. Por ser un lugar de paso, un nudo de comunicaciones postmedieval, era un lugar muy especial para los peregrinos que hacían el Camino de Santiago, pero no como los de ahora, sino como los antiguos. Una noche, uno de ellos, un perfecto desconocido, tocó a la puerta de casa de mi antepasado. El peregrino pidió ayuda, quería alojarse ahí de alguna manera, pero él le cerró la puerta en las narices, como sucede en los dibujos animados. Era un señorito posmedieval. ¿Qué era eso de abrir la puerta de su casa a desconocidos? Que se busque la vida, dijo. El tipo desapareció en una noche más negra que el sobaco de un grillo, para no volver a pedir ahí nunca nada más. Supongo que siguió su peregrinaje hasta la tumba del apóstol en Compostela. Mi antepasado hacía lo que hacían los señoritos de la época, vivir todo lo bien que se podía vivir, y algo fundamental.
ir de caza usando un mosquete. Eso era clave. Cuenta la leyenda familiar que en mitad del bosque, pegando tiros a corzos, osos, jabalíes o lo que pillase, le cayó encima una tormenta de la Virgen y se perdió durante la noche. Y no, de linternas nada, ni siquiera como la del móvil. Había candiles de aceite y poco más. Imagínense, de noche, con tormenta, en Asturias, con frío, agua y nieve. Estaba perdido y solo. Ni Bruce Willis podría con eso. Sin embargo, en mitad de la noche, a oscuras, por el bosque y lloviendo, se encontró una casa en mitad de la nada. Pegó en la puerta y le abrieron. Ahí le proporcionaron cobijo, agua, comida y calor. Le ayudaron. Aquello marcó su vida y la de mi familia para siempre, y por ende, la mía. Mi antepasado se despidió de aquellos que dieron la cara por él y volvió a casa a la mañana siguiente. Fue al llegar a su domicilio que mandó llamar al cantero, al tipo que labra la piedra, para hacerle un encargo. Dictó algo y lo hizo grabar sobre la piedra de su casa. Ya no se lee demasiado bien, pero te digo lo que pone. Dará posada a los pobres el que habitare esta casa, y que no la ocupe ni herede el que no quiera darla. Mi antepasado, en 1729, aprendió una lección de vida. Desde entonces hubo siempre dispuesta una habitación para todo aquel que pasase por ahí y pidiera ayuda. Ese discurso lo dio subido en una piedra. Ahí reunió a todo el pueblo, que eran poco menos que su propiedad, personas incluidas, y dictó, expuso, escribió en el aire una regla que todos mis antepasados han cumplido siempre. Al final, aquel suceso se grabó en el ADN de mi familia. Siempre hay sitio para alguien más, sobre todo si lo necesita. En todas las familias hay una historia parecida, una enseñanza, un valor común. Eso es lo que nos hace ser eso, familias. Busca la tuya. Ahora, la casa del Cherrón es de un primo muy lejano y la tiene anunciada en Airbnb y Booking. Si quieres dormir dentro de una leyenda, puedes hacerlo, y mi primo lejano se va a poner muy contento. Esa enseñanza rebota dentro de mi cabeza desde que me la contaron. Cómo un hecho pequeño cambió tanto dentro de una persona y de su entorno. Es una historia maravillosa que me llena de calor por dentro. Hasta la gente más reacia puede aprender cosas, cambiar. Ojalá me parezca cada día más a mi antepasado. Dejó atrás lo peor de sí para ser mejor. Creó algo muy importante, principios. Busca los tuyos y agárrate fuerte a ellos. Te representarán, mostrarán tu valía. Son tu traje, tu tarjeta de presentación. Permítame que cuente algo personal, breve y muy resumido. Hay una canción de Vega que se llama Faro de Guía. En una estrofa dice, si yo me pierdo, tú me encontrarás. Alguien me dijo una vez, si yo me pierdo, tú eres el que me encontrará. Todos necesitamos un faro que nos guíe. Los principios son una buena referencia, no los sueltes. Siempre te ayudarán a encontrar el camino de vuelta a casa. Por cierto, las lechugas y los pimientos eran para una familia que ayudó a la mía en la guerra civil y su posguerra. Mi primo Poli y yo fuimos a pagar una deuda. Habían pasado unos 40 años y aún seguía habiendo un agradecimiento pendiente. Esta historia creo que nos da el ejemplo de lo que decíamos hace rato, ¿no? De cómo puedes llegar a encontrar algo que te pueda cambiar un poco tu punto de vista o a darte un tipo de enseñanza, ¿no? Y son, en medio de tanto odio como lo mencionas y en medio de tanta cosa que puedes encontrar, sobre todo ahí escondido en el anonimato, pues hay algo muy padre, ¿no? Y yo en el personal me encantan los hilos, ¿no? Tan es así que luego yo llego a hacer algunos cuantos de tal vez puede ser que de por ahí vino la idea de hacer este podcast, ¿no? De tantos hilos que luego leo o hago, ¿no? Ahorita no he hecho muchos porque me he estado concentrando más en las historias que tenemos, pero de vez en cuando yo creo que vamos a retomar o a lo mejor incluso podemos contar algunos de los que hemos hecho por ahí, porque me he enfocado yo más tal vez en historias o leyendas. Incluso hay uno de aquí de la región que creo que podríamos Sí. tocar, ¿no? Pero bueno, voy a agradecer también a esta persona que nos hizo el favor de compartirnos y de darnos el permiso de que tanto nosotros como nuestros escuchas puedan enterarse de su historia, ¿no? Y muchas gracias y pues qué padre. Sí, muy, muy bonita. La verdad es que a mí me gustó mucho Sí. esta segunda historia que voy a empezar a continuación. También se la agradecemos a José Manuel. Es completamente
distinta, no tiene nada que ver, pero también muy interesante y pues ojalá que les guste. Vamos a empezar con ella. Esta se llama El Camello de Acero. Carlos Sainz, piloto español, ganó algunas etapas en el Rally Dakar que se disputó a principios de este año. Pero hubo una vez un tipo que se montó su propio Dakar, pero no para ganarlo, sino para protestar contra el rally. Dentro de cada francés vive un revolucionario. La Torre Eiffel, el Concorde, el tren TGV, la guillotina, el perfume, el metro de París con olor propio, el Louvre, Napoleón o la propia revolución definen a los galos. Pero pocas cosas hay más francesas que un Citroën 2 CV, y este fue el vehículo que nuestro héroe de hoy eligió para correr un Dakar alternativo, protestante y muy revolucionario. En 1993, la por entonces Thierry Sabine Organization, actual ASO, decidió que el Dakar tendría su meta final en Euro Disney, y para Émile Leray eso era un sacrilegio. Por eso pilló un Citroën 12B amarillo y se montó su propia carrera a modo de protesta. Pero Émile no era un ciudadano normal, y por eso su carrera personal tampoco podía serlo. Llámalo loco, perroflauta, hippie motorizado, ácrata, antisocial, revolucionario, aventurero, anarquista o lo que quieras. Sencillamente, tenía unas costumbres muy raras. Trabajó como mecánico y electricista en diversas ciudades africanas como Nouakchott, Bamako y Kakolú. Era muy popular por pasearse por las calles de su barrio subido en una toll bike. Y preguntarán, ¿qué carajos es una toll bike? Pues una toll bike es una bicicleta cuyo propietario ha prolongado el cuadro hacia arriba, de manera que parece que va subido en una bici encima de otra bici, que es lo habitual. Pero si esto te parece poco, lo mejor del Leray es que solía montarse sus tours de Francia personalizados, pedaleando totalmente desnudo. A los niños le decían a su paso, no miren hacia arriba. Con 43 años, Émile pilló su 12B amarillo y tiró en solitario hacia Dakar, pero se encontró con un problema endémico en África, un conflicto armado. A pocos kilómetros de la ciudad marroquí de Tantán, una patrulla de la Gendarmería Real le marcó el alto. De aquí no puede pasar, le dijeron. El ejército alauita andaba a la gresca con el frente polisario, y los funcionarios temían que el Citroën fuera usado para el transporte de soldados enemigos. Conminaron a Leray a darse la vuelta. No solo eso, sino que además le pidieron que se llevase a un extraño pasajero. Les dijo que no era posible, que el coche tenía un seguro para una sola persona y salió de ahí por patas. El aventurero sí que dio la vuelta, pero el tipo de vuelta que dio era una que rodeaba la zona de conflicto para acabar en el destino programado. Tenía una misión y su plan era cumplirla. El siguiente problema llegó cerca de Tlemcen, al oeste de donde lo detuvieron. El corcel amarillo tuvo un encuentro en la tercera fase contra un enorme pedrusco en un talud. El tren delantero estaba reventado. Un brazo de la suspensión se había partido. Con ello se perdía la dirección y el vehículo no podía avanzar. O sea, un desastre. Leray sabía que el 2 caballos estaba herido de muerte, así que le disparó en la pata para ahorrarle sufrimientos, partiendo el coche en dos. Por un lado, la carrocería con la que se hizo una choza para protegerse del calor, y con el resto se construyó una moto. Émile apenas llevaba encima las herramientas básicas del mantenimiento mínimo de un coche, una sierra, llave inglesa y no mucho más. Calculó que tardaría 3 días en crear su Frankenstein-cicleta, pero las dificultades le condujeron al límite de sus posibilidades sin nada alrededor a menos de 30 kilómetros de caminata por el desierto. La construcción de su ingenio le llevó 12 días y apenas tenía agua y comida para 8, puede que para 10, bien racionados. Cuando la acabó, no le quedaba nada de comida y solo medio litro de agua, lo suficiente para 2 vasos. El asiento era un pedazo del paragolpes trasero envuelto en tela. La transmisión estaba construida con el tambor de freno en contacto con la rueda trasera, como un Velosolex, y se impulsaba con la marcha atrás del difunto 2CV. Aquel engendro, que carecía de frenos, rodaba a un máximo de 19 kilómetros por hora, 10 veces más lento que el Audi híbrido con el que Carlos Sainz se estuvo arremangando en el Dakar actual. Cuando aquel artefacto estuvo listo, Leray se entrenó para conducirlo.
Tras una breve adaptación, se consideró aprobado en ese carnet de conducir y prosiguió su viaje. El siguiente problema fue que las autoridades locales le detuvieron una vez recorridos unos pocos kilómetros, más por curiosidad que por otra cosa. Le felicitaron por sus capacidades, pero le calzaron una multa porque aquel ingenio no se ajustaba a lo expuesto en la documentación, la cual era para un coche. Leray tuvo que apoquinar 4.450 dirhams, 438 euros al cambio de hoy. Se le acusa de importación de vehículo no ajustado a lo legalmente expuesto en la documentación aportada, se pudo leer en la denuncia. Al Leray lo deportaron sin muchas más explicaciones y tuvo que abandonar ahí su camello de acero, como se llama a los 12B en África. Pero la historia no acaba aquí. Hace unos años, esos dos inventores locos que parecen sacados al lazo de Mad Max y que salen en Discovery Channel llamado Mythbusters, los cazadores de mitos, intentaron hacer lo mismo y fracasaron. Ustedes pueden ver el programa que le dedicaron a su intento de repetir la hazaña del Leray para desatinar 2 veces seguidas y ante las cámaras. Pero aún queda algo más de esta historia. Años después de su hazaña, Émile Leray volvió a África subido en otro Citroën 12B a buscar su camello de acero. Para su sorpresa, el Tuareg al que se lo encomendó aún la tenía, y lo mejor de todo, funcionaba. ¿Y saben qué hizo? Ahí mismo se quedó como su madre lo trajo al mundo. Se echó bronceador en todo el cuerpo, especialmente en aquellas partes a las que no suele dar el sol, la arrancó y se volvió a Francia subido en ella a acabar su protesta. Ahora, el artilugio descansa apartado en el garage de su casa de Melés, a unos 100 kilómetros del circuito de Le Mans. Ahí ha creado otros locos inventos alrededor de sus 2 CDs. Cuando le preguntaron a Emil que por qué se había embarcado en aquel tuning extremo, la respuesta fue sencilla. Cuando mi coche se rompió en medio del desierto, tan solo construí uno nuevo, colegas. ¿Cuál es el problema? Qué historia tan, tan interesante y divertida, ¿no? Ha de haber sido es un personaje, porque al final de cuentas, no, el tener como que, digo, no sé, cualquiera se tuviera averiado el carro y dices, pues ya hasta aquí le paro, ¿no? Y vámonos de vuelta. No. O sea, después de 12 días de armar su nuevo vehículo y después de todo lo que le pasó y todavía es mejor me peloto y por mis bolas, literal, termino esto, ¿no? La verdad es que qué buena historia. Sí. Por cierto, ahí en nuestras redes, en Twitter y en Facebook, les vamos a dejar un par de fotos de este señor con su Frankenmoto, ahí para que les echen un vistazo. Y hay que buscar los episodios que mencionan del Mythbusters. Sí. He visto varios y sí, la verdad es que están bastante cómicos también ellos en sus intentos de recrear las cosas, ¿no? Sí. Pues nuevamente nada más quiero agradecerle al buen Virutas, a José Manuel, por habernos proporcionado o darnos la autorización de contar estas historias aquí en el podcast. Ojalá nos esté escuchando en este momento y le hayan gustado la forma en que las narramos. Ojalá. Por cierto, si quieren seguirlo en Twitter, lo pueden encontrar como @virutasf1. Aparte de este tipo de historias, básicamente es un apasionado del automovilismo y tiene muy buenos datos sobre la Fórmula 1 y algunas otras categorías del automovilismo, así que échense un clavado a Twitter y síganlo para que encuentren todas estas historias. Pues nada más que nos queda agradecer y ya para despedirnos, ¿no? Como digo, no repetiremos las redes sociales que al principio dijimos ni nada y pues nada más nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.